Muy buenos días, espero se encuentren todos muy bien. Nos reunimos hoy día para trabajar la clase número 2. Hoy día nos corresponde trabajar los números primos y los números compuestos. Vamos a empezar a recordar un poquito la teoría para poder aclararnos de qué estamos hablando. Acá dice números primos y números compuestos, conceptos y ejemplos, que es lo que vamos a trabajar. El número primo es aquel número que tiene solamente un único factor y sí mismo. Por ejemplo, el 3. ¿Con qué número yo podría dividir el 3? El 3 lo puedo dividir solamente con el 1, lo vamos a colocar acá, porque 3 dividido en 1 me da 3, y solamente lo puedo dividir en 3, porque 3 dividido en 3 me da 1. Es decir, el número primo es aquel número que tiene solamente dos factores, el 1 y sí mismo. Veamos otro ejemplo. El 5. El 5 yo lo puedo dividir en la tabla del 1, porque 5 dividido en 1 me da 5. Y también puedo dividir el 5 en la tabla del 5. 5 dividido en 5 me daría 1. Es decir, solamente dos factores. Por lo tanto, estos son primos. Primo y primo. Veamos el 7. El 7, ¿en qué tablas yo lo puedo encontrar para poder dividir? ¿Dónde tengo yo factores? El 7 yo lo puedo dividir en la tabla del 1 y también lo puedo dividir en la tabla del 7. Y nada más. Ningún otro factor me sirve para dividirlo en forma exacta. Por lo tanto, también es un número primo. Pero ¿qué pasa con los números compuestos? Veámoslos más abajo. El número compuesto es aquel número que tiene dos o más factores. ¿Ya? Es decir, todos los que no son primos son compuestos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el 4? El 4, ¿con qué tabla, con qué número yo lo puedo dividir? Lo puedo dividir en la tabla del 1, porque 4 dividido en 1 me da 4. Vamos con el 2. El 2 también es un divisor del 4. 4 dividido en 2 me da 2, por lo tanto, también el 2 es un factor. Y el 4, 4 dividido en 4 me daría 1, es decir, este tiene 3 factores, por lo tanto es un número compuesto. ¿Ven la diferencia? En cambio, los primos solamente es el 1 y sí mismo, nada más, el 1 y sí mismo. En cambio, en los números compuestos voy a encontrar siempre dos o más factores. Veamos el 6, lo voy a colocar aquí al ladito. El 6, ¿por qué números yo lo puedo dividir? Vayan pensando ustedes. El 6 en la tabla del 1, por ejemplo, 6 dividido en 1 me daría 6 en la tabla del 2. Porque 6 dividido en 2 me da 3. Y en la tabla del 3 también. 6 dividido en 3 me da 2, también es divisible. Y el 6, porque 6 dividido en 6 me da 1. Entonces acá encontramos que hay 4 factores. Por lo tanto es un número compuesto. ¿Y qué pasa con el 8? El 8 lo encuentro en la tabla del 1, en la tabla del 2, en la tabla del 4 y en la tabla del 8. 8 dividido en 1 me daría 8. 8 dividido en 2 me da 4. 8 dividido en 4 me da 2. Y 8 dividido en 8 me da 1. Por lo tanto, el 8 también tiene 4 factores y es un número compuesto. Y así yo puedo ir revisando todos los números. Generalmente trabajamos hasta el 100. Más o menos hasta ahí tenemos un parámetro de cuáles son primos y compuestos. Importante y fundamental para poder nosotros identificar entre primos y compuestos y manejar muy bien las tablas. Eso lo vimos ya durante las primeras clases, en donde tienen que estar las tablas aprendidas así, muy rápidamente, ¿ya? Estos entonces son los números primos y los números compuestos. Existen algunas reglas que nos ayudan un poquito a ir identificando o haciendo la tarea un poco más fácil. Por ejemplo, el número 0 y el número 1 no son ni primos ni compuestos. Porque si se fijan, todos los números se pueden dividir en 1, por lo tanto, no es ni primo ni compuesto, ni el 1 ni el 0. Hay otra regla que dice, todos los números pares, ¿cuáles son los números pares? ¿Se acuerdan? Los pares son 2, 4, 6, que si yo los puedo unir de 2 en 2, ninguno me queda solito, ¿ya? Ahí, 2 y este 2. Números pares.
2, 4, 6, 8, 10. Entonces dice, todos los números pares son divisibles por 2. Por lo tanto, todos los números pares mayores que 2 son compuestos. Fíjense, los números pares mayores que 2. Demos un ejemplo. 14. Es un número par mayor que 2 y es un número compuesto, efectivamente. El 14, ¿con qué números yo lo podría dividir? ¿Qué factores tiene? A ver, sería el 1, sería el 2, 14 dividido en 2 me da 7. ¿Qué más? El 14, tendríamos el 1, el 2, el 7. 14 dividido en 7 me da 2 y el mismo 14. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3 y 4 factores. Es un número compuesto, ¿ya? Esa es la primera regla que deben recordar, que todos los números entonces que son mayores que 2 y que son pares son números compuestos. Tenemos otra regla también. Todos los números que terminan en 5 son divisibles por 5. Por lo tanto, todos los números que terminan en 5 y son más grandes que 5 también son compuestos. Por ejemplo, el 10, el 15, perdón, el 10 no, porque no termina en 5. El 15, el 25, el 35, 45, esa es la regla. Todos los números que son divisibles por 5 y terminan en 5. Por ejemplo, dijimos el 35. Dice que es compuesto, eso dice la regla, lo podemos comprobar. A ver, el 35, ¿en qué tabla lo encuentro? ¿En la del 1? ¿En la del 5? ¿En la del 7? Y en la del 35, o sea, 4 factores, perfecto. Se cumple la regla. Entonces, ustedes ya van memorizando. Todos los números que son divisibles en 5 y mayores que 5 son también números compuestos. Al igual que todos los números pares mayores que 2 son números compuestos. ¿Ya? Aquí vamos a revisar todos los números que son primos, que están entre el 2 y el 100. Fíjense muy bien. El 2, primo, porque está la tabla del 1 y la del 2. El 3, en la del 1 y en la del 3, no lo encontramos en ninguna parte. El 5, en la del 1 y en la del 5, dos factores. La del 11, en la del 1 y la del 11, dos factores. 13, en la del 1 y el 13, dos factores. ¿Se fijan? Todos los que yo voy a revisar son números primos y ellos están contenidos entre el 2 y el 100. 61. Está en la tabla del 1 y del 61. No existe otra tabla que contenga el número 61. El 79, lo mismo. Todos los que están acá son los números primos que ustedes van a encontrar entre el 2 y el 100. Vamos acá con los siguientes ejercicios. Me gustaría que los fueran desarrollando junto conmigo, que vayan pensando, que vayan ustedes dándome la respuesta, ¿ya? Aquí vamos a colocar con una P si son primos y con una C si son números compuestos. El 13, pero los pillines van a ir copiando de acá, la idea es no copiar, ¿ya? Es darnos cuenta, es ir entonces pensando en las tablas. El número 13, primo compuesto. ¿En qué tabla encuentro al 13? En la del 1 y en la del 13, por lo tanto tiene solamente dos factores, el 1 y el 13. Sería entonces un número primo. El 17, ¿en qué tabla lo puedo encontrar? En la del 1 y en la del 17, y no hay más. Es un número primo. Y el 21, lo encuentro en la tabla del 1, en la tabla del 3, porque 21 dividido en 3 me da 7. En la tabla del 7, 21 dividido en 7 me da 3. Y en la tabla del 21. Por lo tanto, tiene 4 factores. ¿Qué será? ¿Primo compuesto? Compuesto. El 51. El 51 lo vamos a encontrar en la tabla del 1, en la tabla del 3, porque 3 por 7 es 51, y en la tabla del 51. Por lo tanto, es un número compuesto. El 91 lo vamos a encontrar en la tabla del 1 y del 91, nada más, es un número primo. El 19 está en la tabla del 1 y del 19, es un número primo. 29, 1 y 29, número primo. Y el 35 está en la tabla del 1, en la del 5, en la del 7 y en la del 35. Por lo tanto, el 35 es un número compuesto. Además, recuerden la regla que vimos recién. Dijimos, todos los números que terminan en 5, que son divisibles en 5, mayores que 5, son compuestos. Y acá lo podemos comprobar. El 35 es un número compuesto.
Y el 83 es un número primo. ¿Ok? Entonces, las reglas son bien claritas que deben recordar. Números primos, aquellos números que se dividen solamente por uno y sí mismo, aquellos factores, ¿ya? Uno y sí mismo, nada más, es decir, 2. Esos son primos. Y los compuestos son aquellos que tienen más factores, más de 2 factores, ¿ya? El 1, sí mismo y muchos más. 2, 3, 4, pero más de 2. Esos son compuestos, ¿ya? Y recordando entonces las dos reglas. Aquellos números que son mayores que 2, que son números pares, van a ser compuestos. Aquellos números que son divisibles en la tabla del 5, que terminan en 5, mayores que 5, también son compuestos, ¿ok? Vamos a desarrollar ahora una guía de ejercicios en la cual ustedes van a ir ya desarrollando solitos lo que acabamos de aprender y vamos a ir aprendiendo y mejorando nuestro aprendizaje, nuestro autoaprendizaje. También van a desarrollar la página 26 y 27 del texto escolar. Recuerden que los plazos para trabajar son desde el día miércoles que yo les envío el material hasta ojalá el día lunes de la próxima semana. Tienen varios días. Recuerden también visitar los links que yo les he enviado a su planificación el día de su clase. Que estén muy bien y nos vamos a estar encontrando. Cualquier duda, no se olviden de mi correo. Adiós.